El día de hoy vamos a estar leyendo de la página 31 de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Entonces nos quedamos nosotros en la página 31. Espero que me escuchen. Entonces la efectividad definida. Los 7 hábitos son hábitos de efectividad. ¿Cómo se basan en principios? ¿Brindan los máximos beneficios posibles a lo largo plazo? Se convierten en las bases del carácter, creando un centro potenciador de mapas correctos a partir de las cuales las personas pueden resolver problemas con efectividad, maximizar sus oportunidades y aprender a integrar continuamente otros principios en una espiral de desarrollo ascendente. Son también los hábitos de efectividad porque se basan en un paradigma de la efectividad que está en armonía con la ley natural, con un principio que se denomina equilibrio P sobre CP, contra el que muchas personas chocan. Este principio puede comprenderse fácilmente recordando la fábula del Esopo acerca de la gallina de los huevos de oro. Esopo cuenta que un pobre granjero descubrió un día que su gallina había puesto un reluciente huevo de oro. Primero pensó que debía tratarse de algún tipo de fraude, pero cuando iba a deshacerse del huevo, lo pensó por segunda vez y se lo llevó para comprobar su valor. El huevo de oro puro. El granjero no podía creer en su buena suerte. Más incrédulo aún se sintió al repetirse la experiencia. Día tras día se despertaba y corría hacia su gallina para encontrar otro huevo de oro. Llegó a ser fabulosamente rico. Todo parecía demasiado bonito como para que fuera cierto. El paradigma de los 7 hábitos. Interdependencia. Procura primero comprender y después ser comprendido. Victoria pública. Sinergia. Piense en ganar. Independencia. Afile la sierra 7. Primero lo primero. Sea proactivo. Victoria privada. Empiece con un fin en mente. Dependencia. Pero junto con su creciente riqueza llegaron la impaciencia y la codicia. Incapaz de esperar día tras día los huevos de oro, el granjero decidió matar la gallina para obtener todos de una vez. Pero al abrir el ave, lo encontró vacía. Ahí no había huevos de oro y ya no habría modo de conseguir ninguno más. El granjero había matado a la gallina que los producía. Sugiero que en esta fábula hay una ley natural, un principio, la definición básica de la efectividad. La mayoría de las personas ven la efectividad desde el paradigma de los huevos de oro. Cuanto más se produce, cuanto más se hace, más efectivo se es. Pero como muestra el relato, la verdadera efectividad está en función de dos cosas: la que se produce los huevos de oro y los medios o bienes que la producción y capacidad para producir la gallina. Si uno adopta un modelo de vida concentrado en los huevos de oro y se olvida de la gallina, pronto se encontrará sin los medios que producen los huevos. Por otra parte, si uno se limita a cuidar de la gallina sin recoger los huevos de oro, pronto se encontrará sin dinero para alimentarse a sí mismo o alimentar al ave. La efectividad reside en el equilibrio, en lo que denominó el equilibrio P sobre CP. P es la producción de los resultados deseados de los huevos de oro. CP es la capacidad de producción, la actitud o el medio que produce los huevos de oro. 3 tipos de bienes. Básicamente hay 3 tipos de bienes: los físicos, económicos y los humanos. Consideramos uno a uno. Hace algunos años compré un bien físico, una cortadora de césped eléctrica. La usé repentinamente sin la menor preocupación por su mantenimiento. La cortadora trabajó bien durante 2 estaciones, pero después empezó a fallar. Cuando traté de repararla, limpiándola, poniéndole aceite y agitándola, descubrí que el motor había perdido más de la mitad de su fuerza original. Era esencialmente inservible. Si yo hubiera invertido en CP, en la preservación y mantenimiento del bien, todavía estaría disfrutando de su P, el césped cortado.
En cambio, tuve que gastar más tiempo y dinero comprando otra cortadora que el que habría gastado de haber cuidado la primera. Simplemente no comporté de un modo efectivo. En nuestra búsqueda de resultados o beneficios rápidos, a menudo preguntamos el deterioro del bien físico apreciado. Un coche, un ordenador, una lavadora, un secador, incluso nuestro cuerpo. Mantener el equilibrio entre P y CP determina una diferencia enorme en el empleo efectivo de los bienes físicos. También influye poderosamente en el resultado del empleo de los bienes económicos. Con cuánta frecuencia las personas confunden capital con interés. ¿Ha tomado el lector dinero de su capital para elevar su nivel de vida, para conseguir más huevos de oro? Un capital que mengua tiene una capacidad decreciente para producir ingresos. Y un capital menguante llega a ser tan pequeño que incluso deja de satisfacer las necesidades básicas. Nuestro bien económico más importante es nuestra capacidad para ganar dinero. Si no invertimos en la situación presente, temerosos de la opinión que nuestra empresa o nuestro jefe tenga de nosotros económicamente dependientes y a la defensiva. Tampoco eso es efectivo. El área humana del equilibrio P sobre CP es igualmente fundamental, pero incluso más importante porque son las personas que controlan los bienes físicos y los económicos. Cuando una pareja de casados está más preocupada por conseguir los huevos de oro, los beneficios que por preservar la relación que los hace posibles suelen volverse insensibles y desconsiderados, descuidando las pequeñas amabilidades y cortesías tan importantes para una relación profunda. Empiezan a usar técnicas de control para manipularse mutuamente, para centrarse en sus propias necesidades, para justificar sus respectivas posiciones y encontrar pruebas de que el otro está equivocado. El amor, la plenitud, la delicadeza y la espontaneidad comienzan a deteriorarse. Día tras día, la gallina se va enfermando un poco más. ¿Y qué decir de las relaciones entre padres e hijos? El niño pequeño es muy dependiente, muy vulnerable. Resulta tan fácil descuidar desde el principio la CP, la educación, la comunicación, la escucha. Somos mayores, más inteligentes y estamos por lo cierto. ¿Por qué no decirle al pequeño lo que tiene que hacer? Si es necesario gritarle, intimídelo, no se mueva de su posición. También se le puede mimar, recoger los huevos de oro, de la eterna sonrisa, de satisfacer siempre al niño, de dejarle hacer lo que quiera. Entonces crecerá sin normas, expectativas internas y compromiso personal. Alguno con la disciplina o la responsabilidad. De una u otra manera, la autoritaria o la permisiva, actuamos con la mentalidad de los huevos de oro. Uno pretende imponer su punto de vista o agradar, pero mientras tanto, ¿qué sucede con la gallina? ¿Qué sentido de la responsabilidad tendrá el niño que al cabo de unos años? ¿Qué autodisciplina? ¿Qué confianza en su capacidad para elegir o alcanzar metas importantes? ¿Y qué decir de las relaciones entre ambos cuando llega a los años críticos de su adolescencia? La crisis de identidad, ¿sabrá acaso por su experiencia interior? ¿Usted ha escuchado suplicar que se preocupa por él como persona? Sabrá que puede confiar en usted sin excepciones ni reservas. ¿Será la relación lo suficientemente sólida como para que usted llegue hasta él, se comunique con él, influya en él? Supongamos que el lector quiere que su hija tenga una habitación ordenada y limpia. Esto es P, producción, huevo de oro. Supongamos que quiere que su hija limpie. Esto es CP, capacidad de producción. Su hija es la gallina. El bien produce el huevo de oro. Si P y CP están en equilibrio, ella limpiará la habitación alegremente sin necesidad de que insista en lo que haga, porque se ha comprometido a hacerlo y sigue la disciplina de cumplir sus compromisos. Ella es un bien valioso, una gallina que pone huevos de oro. Pero si el paradigma del lector está centrado en la producción, en conseguir una habitación ordenada y limpia, tal vez regañe a su hija para que ella se ocupe de la tarea. Puede incluso amenazarla y gritarle cada vez más, y su deseo de conseguir el huevo de oro mina la salud y el bienestar de la gallina. Permítame compartir con usted una interesante experiencia acerca de la CP que tuve con una de mis hijas. Estábamos planeando un paseo, que es algo de lo que disfruto regularmente con cada uno de mis hijos. Por separado, planificar la salida nos resulta tan satisfactorio como el paseo en sí. De modo que le dije a mi hija: Linda, esta es tu noche, ¿qué quieres que hagamos? Papá, lo que prefieras, me contestó. No, en serio, insistí, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, respondió finalmente, lo que yo quiero hacer no es algo que tú quieras hacer tú. En realidad, cariño, le dije con énfasis, eres tú quien elige, yo quiero lo que tú quieras.
Yo quiero ir a ver la Guerra de las Galaxias, pero sé que a ti esa película no te gusta. Ya te dormiste otra vez mientras la veíamos. A ti no te gustan esas películas de ciencia ficción. No te preocupes, papá. No, cariño. Si eso es lo que me gusta, si eso es lo que te gusta, me gusta también a mí. Papá, no te preocupes, no es obligatorio que salgamos. Hizo una pausa y después agregó. Pero ¿sabes por qué no te gusta la Guerra de las Galaxias? ¿Por qué no comprendes la filosofía y el entrenamiento de un caballero Jedi? ¿Qué? Las cosas que tú enseñas, papá, son las mismas que incluye el entrenamiento del caballero Jedi. No me digas, vamos a ver la Guerra de las Galaxias. Y eso hicimos, se sentó junto a mí y me explicó el paradigma. Fui su alumno, su discípulo, resultó fascinante. Empecé a ver, a partir de un nuevo paradigma, el modo en que la filosofía básica del entrenamiento del caballero Jedi se ponía de manifiesto en diferentes circunstancias. Esto fue una experiencia apenas planificada, fruto fortuito de una inversión en la CP. Estrechó nuestra relación y resultó muy satisfactoria en sus frutos, pero también disfrutamos de los huevos de oro mientras la gallina. La calidad de la relación se nutría significativamente. CP organizacional. Uno de los aspectos extraordinariamente valiosos de todo principio correcto reside en que es válido y aplicable en una amplia variedad de circunstancias. A lo largo de este libro me gustaría compartir con el lector algunos de los modos en que los principios se aplican tanto en las organizaciones entre ellas las familias como los individuos. Cuando la gente no respeta el equilibrio pese en su uso de los bienes físicos en las organizaciones, reduce la efectividad organizacional y suele dejar a otros una gallina moribunda. Por ejemplo, una persona a cargo de un buen físico, digamos, una máquina, puede estar ansiosa por causar una buena impresión en sus superiores. Tal vez la empresa pase por una etapa de rápido crecimiento y llegue pronto a las promociones. Por lo tanto, este hombre está produciendo en niveles óptimos ningún tiempo muerto. Nada de mantenimiento. La máquina trabaja día y noche. La producción es extraordinaria. Los costos bajan, las posibilidades son infinitas. Al cabo de poco tiempo, el hombre obtiene su ascenso, huevos de oro. Pero suponga que el lector, que es su sucesor en el puesto, hereda entonces una gallina muy enferma, una máquina que ya está deteriorada y empieza a fallar. Tiene que realizar una inversión considerable en mantenimiento. Los costos se disparan, la utilidad cae en picado. ¿Y a quién se culpará por la pérdida de los huevos de oro? A usted. Su predecesor destruyó el bien, pero el sistema contable solo informaba sobre unidades producidas, costos y utilidades. El equilibrio PSP resulta particularmente importante cuando se aplica a los bienes humanos de la organización, clientes y empleados. Conozco un restaurante que servía una exquisita sopa de almejas sin V. Habitualmente estaba lleno de clientes. Después lo vendieron y al nuevo propietario le interesaban más los huevos de oro. Decidió abaratar la sopa durante más o menos un mes, con costos más bajos e ingresos constantes. Las ganancias crecieron rápidamente, pero poco a poco los clientes empezaron a desaparecer. Desapareció la confianza y el negocio declinó casi hasta extinguirse. El nuevo propietario trató desesperadamente de revitalizarlo, pero había descuidado a los clientes, defraudado su confianza y él perdió el bien de su lealtad. Ya no había gallina alguna que pusiera huevos de oro. Hay organizaciones que hablan mucho sobre los clientes y descuidan por completo a las personas que tratan con ellos. Los empleados, y al principio CP dice que siempre hay que tratar a los empleados exactamente como queremos que traten a nuestros mejores clientes. Se puede comprar el trabajo de una persona, pero no se puede comprar su corazón. En el corazón está su lealtad y su entusiasmo. Tampoco se puede comprar su cerebro. Allí está su creatividad, su ingenio, sus recursos intelectuales. Para actuar sobre la CP hay que tratar a los empleados como voluntarios, tan voluntarios como los clientes, porque esos son lo que son. Apartan voluntariamente sus mejores dotes, el corazón y la mente.
Cierta vez en un grupo en el que yo me encontraba, alguien preguntó, ¿cómo se puede poner orden entre empleados perezosos e incompetentes? Un hombre respondió, con granadas de mano. Algunos otros festejaron este tipo de chiste retrogrado sobre la administración de empresas. Ese enfoque de la supervisión en términos de pongámoslo del horno o tirélos por la borda. Pero otra persona del grupo reflexionó, ¿quién recogerá los restos? No quedan restos, bien, porque no hace lo mismo con sus clientes, siguió preguntando el otro. Basta con decirles, escuchen, si no compran, váyanse de aquí. No se puede hacer eso con los clientes. ¿Y cómo se le puede hacer a los empleados? Porque a ellos yo soy quien les da trabajo. Ya veo. ¿Y sus empleados les son fieles? ¿Trabajan duro? ¿Cuánto tiempo duran en su puesto? ¿Bromea? Hoy en día no se puede encontrar gente que valga la pena. Los empleados cambian mucho de trabajo. Hay muchos ausentismo, multiempleo. La gente ya no se preocupa. El interés puesto en los huevos de oro, esa actitud, ese paradigma, es totalmente inadecuado para extraer las poderosas energías de la mente y el corazón de otra persona. Un límite a corto plazo es importante, pero no es fundamental. La efectividad reside en el equilibrio, centrarse excesivamente en P da por resultado una salud deteriorada. Máquinas desgastadas, cuentas bancarias en números rojos y relaciones rotas. Centrarse demasiado en CP es como correr 3 o 4 horas al día, alertando acerca de los 10 años de vida que eso va a traer nuestras vidas y darnos cuenta de que lo estamos perdiendo en la propia carrera. Es también como no dejar nunca de ir a la escuela sin producir, viviendo de los huevos de oro de otra persona. El síndrome del estudiante eterno. Mantener el equilibrio P sobre CP, el equilibrio entre los huevos de oro, la producción y la salud del bienestar de la gallina, capacidad de producción, suele exigir un juicio delicado, pero sostengo que es la esencia de la efectividad. Equilibra el corto plazo con el largo plazo, equilibra la búsqueda del título y el precio de obtener una educación. Equilibra el deseo de ver una habitación limpia y la construcción de una relación en la que el niño se compromete interiormente a limpiarla, con alegría y buena disposición, sin supervisión externa. Este es un principio que podemos encontrar válido en nuestra propia vida. ¿Cuándo vamos a este límite? De nuestras fuerzas para conseguir más huevos de oro y enfermamos o quedamos incapaces de ya producir nada. O cuando dormimos bien por la noche y nos despertamos dispuestos a trabajar durante todo el día. También podemos advertir su vigencia cuando presionamos a alguien para imponerle nuestro punto de vista y de algún modo sentimos un vacío en la relación, o cuando realmente invertimos tiempo en una relación y encontramos el deseo y la capacidad para el trabajo conjunto. Para la comunicación da un salto importante. El equilibrio P sobre CP es la esencia misma de la efectividad. Esto es válido para todos los aspectos de la vida. Podemos trabajar con él o en contra de él, pero ahí está. Es un faro en la definición y el paradigma de la efectividad sobre los cuales se basan los 7 hábitos expuestos en este libro. ¿Cómo usar este libro? Antes de que empecemos a trabajar con los 7 hábitos de las personas efectivas, me gustaría sugerir 2 cambios de paradigma que acrecentarán en una gran medida el valor que se reciba en este material. En primer lugar, recomendaría que no se vea este material como un libro, en el sentido de que haya de leerlo una vez y guardarlo en la biblioteca. Se puede decir leerlo completamente de una vez para tener una idea del todo, pero este texto está concebido como compañero en el proceso continuo de cambio y crecimiento. Está organizado gradualmente y con sugerencias prácticas. Al final de todos los capítulos, cada uno de los cuales se dedica a un hábito con el fin de que el lector pueda ir concentrándose en cada hábito a medida que esté listo para hacerlo. Mientras avanza hacia niveles más profundos de comprensión y realización, puede volver una y otra vez a los principios implícitos en cada hábito y trabajar para desarrollar su conocimiento, capacidad y deseo. En segundo término, sugeriría que el lector cambiase de paradigma de su propio compromiso con este material, pasando del rol de discípulo al de maestro, quien asume un enfoque de adentro hacia afuera y leyera con la idea de compartir o discutir lo que aprenda con alguna otra persona en el plazo de las 48 horas siguientes.
Si usted supiera, por ejemplo, que tendrá que enseñarle el material sobre el equilibrio P sobre CP a alguien en el plazo de las próximas 48 horas, ¿habría alguna diferencia en su experiencia de lectura? Plánteeselo ahora. Mientras lee la sección final de este capítulo, lea como si tuviera que explicarlo a su cónyuge, a su hijo, a su compañero de trabajo, a un amigo, hoy o mañana, cuando todavía el contenido está fresco en su mente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Eh? Ya voy para la casa. Voy en el tren. ¿Y ahora? Ah, ya se me sonaba raro que me llamara. Milagro que te acuerdes de tu hermanita. Sí, chaparro. Cuéntame un chisme. ¿Cómo que no sabes? Tu iPhone se murió. Sí. Yo, o sea, tenía batería y ya no encendía porque tenía, eso sí, tenía como 20 de batería. Y de pronto se quedó apagado y decía actualizando el sistema y ya no encendía. Y ya después, como a las 2 horas, ya volví a encender. No, no le pasó nada más como que se quedó en negro y ya volví a encender después. No, se me borró mi primer stream porque es que se me fue el internet y ya no se siguió grabando. ¿Eh? Es que ni te escuchas, se escucha harto ruido. Ah, ok. No, pues yo pensé que sí se seguía grabando y no me di cuenta. Ya hasta que lo revisé, estaba incompleto y pues ya ni modo. Tuve que volver a leer las páginas. ¿Qué? Ah, pero sí se puede en el iPad porque... O mañana, cuando todavía el contenido está fresco en su mente y tome nota de las diferencias en el proceso mental y emocional, para asegurarle que si se afronta de este modo, los capítulos siguientes no solo recordarán mejor lo que lea, sino que su perspectiva habrá ampliado, su comprensión se habrá profundizado y se habrá desarrollado su motivación para aplicar el material. Además, mientras comparte abierta y honestamente lo que está aprendiendo, tal vez le sorprenda descubrir que tienen a desaparecer las percepciones o impresiones negativas en nosotros que los otros puedan tener de usted. A aquellos a quienes usted le enseñe lo verán con una persona que cambia y evoluciona, que estará más dispuesta a brindarle ayuda y apoyo mientras trabajan, tal vez conjuntamente para integrar los 7 hábitos en su vida. Lo que se puede esperar. En el último término, como se ha observado, Marilyn Ferguson, nadie puede convencer a otro de que cambie. Cada uno de nosotros custodia una puerta de cambio que solo puede abrirse desde adentro. No podemos abrir la puerta de otro ni con argumentos ni con apelaciones emocionales. Si usted quisiera abrir su puerta del cambio para comprender y vivir realmente los principios encarnados en los 7 hábitos, no dudo en asegurarle que sucederán varias cosas positivas. Primero, su desarrollo será evolutivo, pero el efecto neto será revolucionario.
¿No está usted de acuerdo con el principio de equilibrio P sobre CP? Por sí solo, si se vive intensamente, puede transformar a la mayoría de los individuos y las organizaciones. El efecto neto de abrir la puerta del cambio a los primeros tres hábitos, los hábitos de la victoria privada, aumenta considerablemente la autoconfianza, llegará a conocerse más profundamente y significativamente, a conocer su naturaleza, sus valores más profundos y su singular capacidad de aportación. Mientras viva sus valores, disfrute el regocijo y la paz que habrán infundido en usted su sentido de la identidad, su integridad, su autocontrol y su capacidad autodirecta. También se definirá desde adentro y no a través de las opiniones de la gente o de la comparación con otros. Lo correcto y lo incorrecto tienen poco que ver con el hecho de ser juzgado. Paradójicamente, descubrirá que cuanto menos se preocupe por lo que otros piensan de usted, más le preocupará lo que otros piensan de sí mismos y de sus mundos, incluso de sus relaciones con usted. Dejará de basar su vida emocional en las debilidades de otras personas. Además, le resultará más fácil y deseable cambiar porque hay algo, un núcleo profundo que es especialmente constante. Cuando se abran los tres hábitos siguientes, los hábitos de la victoria pública, el lector descubrirá y liberará los deseos y los recursos para reparar o reconstruir relaciones importantes que ahora estén deterioradas o incluso rotas. Las buenas relaciones mejoran, se volverán más profundas, más sólidas, más creativas y más intrépidas. El séptimo hábito se internaliza profundamente, renovará los 6 primeros y dará al lector una verdadera independencia y capacidad para la interdependencia efectiva, por medio del que podemos cargar nuestras baterías. Sea cual sea la situación actual, le aseguro que usted no es sus hábitos. Puede reemplazar las pautas antiguas de una conducta derrotista por pautas nuevas, nuevos hábitos de efectividad, de felicidad y de relaciones basadas en la confianza. Te exhorto sinceramente a que abra la puerta del cambio y el desarrollo mientras estudia estos hábitos. Sea paciente con usted mismo, el propio desarrollo es grato, es algo sagrado. No hay mejor inversión posible. Obviamente, no es un proceso rápido, pero le aseguro que la experiencia beneficios y obtendrá resultados inmediatos que le resultarán alentadores. Según decía Thomas Paine, lo que conseguimos con demasiada facilidad nunca es objeto de gran estimación. Solo lo que nos cuesta obtener otorga valor a las cosas. El cielo sabe poner el precio adecuado a sus bienes. Victoria privada. Interdependencia. Procure primero comprender y después ser comprendido. Victoria pública, sinergia. Piense en ganar, ganar. Independencia. Primero lo primero. Sea proactivo. Victoria privada. Empiece con un fin en mente. Dependencia. Primer hábito. Sea proactivo. Principios de visión personal. Interdependencia. Procure primero comprender y después ser comprendido. Piense en ganar, ganar. Sinergia. Independencia. Primero lo primero. Victoria privada. Sea proactivo. Dependencia. Empiece con un fin en una mente. No conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre para dignificar su vida por medio del esfuerzo consciente. Henry David Thoreau. Mientras lee este libro, trate de tomar distancia respecto de sí mismo. Trate de proyectar su conciencia hacia un rincón del techo y mírese leyendo, con el ojo de la mente. ¿Puede mirarse a sí mismo casi como si fuera otra persona? Intenta ahora otra cosa. Piense en el estado de ánimo en el que se encuentra. ¿Puede identificarlo? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo describirá su presente estado mental? Piensa ahora durante un minuto sobre cómo está trabajando su mente. Es rápida y despierta, se siente dividido entre practicar este ejercicio mental y ejecutar lo que se pretende de él con él. Su capacidad para hacer lo que acaba de hacer es específicamente humana. Los animales no la poseen. La denominamos autoconciencia. Es la aptitud para pensar en los propios procesos del pensamiento. Esta es la razón de que el hombre posea el dominio de todas las cosas del mundo y de que pueda realizar progresos significativos de generación en generación. Por eso, podemos evaluar y aprender con las experiencias de los otros, tanto como las nuestras. Por eso podemos crear y destruir nuestros hábitos. No somos nuestros sentimientos, no somos nuestros estados de ánimo, ni siquiera somos nuestros pensamientos.
El hecho mismo de que podamos pensar sobre estas cosas nos separa de las cosas y del mundo animal. La autoconciencia nos permite distanciarnos y examinar incluso el modo en que nos vemos. Ver el paradigma de nosotros mismos, que es más fundamental para la efectividad, afecta no solo a nuestras actitudes y conductas, sino también el modo en que vemos a las otras personas. Se convierte en nuestro mapa de naturaleza básica de la humanidad. De hecho, mientras no tengamos en cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los otros, no seremos capaces de comprender cómo ven los otros y qué sienten acerca de sí mismos y de su mundo. Sin conciencia, proyectaremos nuestras propias intenciones sobre su conducta y al mismo tiempo nos consideraremos objetivos. Esto limita significativamente nuestro potencial personal y también nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Pero a causa de la singular capacidad humana de la autoconciencia, podemos examinar nuestros paradigmas para determinar si son principios basados en la realidad o esta función de condiciones y de condicionamientos y condiciones. El espejo social. Si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene del espejo social, del actual paradigma social y de las opiniones, percepciones y paradigmas de las personas que nos rodean, la concepción que tengamos de nosotros será como la imagen reflejada en los espejos deformados de los parques de atracciones. Siempre te retrasas. ¿Por qué no puedes mantener las cosas en orden? Tienes que ser un artista. Comes como un cerdo. Me parece increíble que hayas ganado. Es tan simple, ¿por qué no lo comprendes? Estas imágenes están como desentempladas y carecen de proporción. A menudo son más proyecciones que reflejos. Proyectan las preocupaciones y las debilidades de carácter de las personas en las que se originan. Y no nos proporcionan un reflejo correcto de lo que somos. El reflejo de los actuales paradigmas sociales nos dice que estamos en gran medida determinados por el condicionamiento y por ciertas condiciones, aunque hayamos reconocido el tremendo poder del condicionamiento en nuestras vidas. Decir que estamos determinados por él, que no tenemos ningún control sobre la influencia, genera un mapa totalmente distinto. Hay en realidad tres mapas sociales, tres teorías deterministas ampliamente aceptadas, que independientemente o en combinación pretenden explicar la naturaleza del hombre. El determinismo genético dicen básicamente que es la culpa de los abuelos. Esa es la razón de que usted tenga mal genio. Sus abuelos eran irascibles y eso está en su ADN. El ADN pasa de generación en generación y usted lo ha heredado. Además, usted es irlandés y así son los irlandeses. El determinismo psíquico dice básicamente que la culpa es de los padres. Su educación, sus experiencias infantiles establecieron lo esencial de sus tendencias personales y la estructura de su carácter. A ello se debe que no le guste estar rodeado de personas, así como lo educaron sus padres. Usted se siente terriblemente culpable si comete un error porque en su más profundo interior recuerda la impresión emocional recibida cuando usted era muy vulnerable, tierno y dependiente. Se recuerda el castigo, el rechazo, la comparación con los demás y los problemas emocionales, cuando uno no se comporta de acuerdo con lo esperado. El determinismo ambiental dice que la culpa es del patrón o del jefe, o de su esposa, su hijo adolescente, su situación económica o política nacional. Alguien o algo de su ambiente es responsable de su situación. Todos estos mapas se basan en la teoría de estímulo-respuesta que solemos asociar con los experimentos de Pavlov. La idea básica es que estamos condicionados para responder de un modo particular a un estímulo concreto. Estímulo es igual a respuesta. ¿Cuánta percepción y funcionalidad describen estos mapas el territorio? ¿Con cuánta claridad reflejan estos espejos en la naturaleza verdadera del hombre? ¿Se convierten en profecías de autocumplimiento? ¿Se basan en principios que podemos comprobar en nuestro interior? Entre estímulo y respuesta. Para responder a estos interrogantes, permítame al lector que comparte con él la historia ejemplificadora de Viktor Frankl. Frankl era un determinista educado en la tradición de la psicología freudiana, según la cual lo que nos sucede de niños da forma a nuestro carácter y personalidad y gobierna básicamente la totalidad de nuestra vida. Los límites y los parámetros de nuestra vida estarían fijados y en lo esencial
no sería mucho de lo que podríamos hacer al respecto. Frank era también psiquiatra y judío. Estuvo encerrado en campos de concentración de la Alemania nazi, donde experimentó cosas tan repugnantes para nuestro sentido de la decencia, que incluso repetirlas aquí provoca zozobra. Sus padres, su hermano y su mujer murieron en los campos en cámaras de gas, con la excepción de su hermana. Perdió a toda su familia. El propio Frank fue torturado y sometido a innumerables humillaciones, sin estar nunca seguro de si en el momento siguiente lo llevarían a la cámara de gas o se quedaría entre los que se salvaban, los cuales retiraban los cuerpos o recogían las cenizas de los condenados. Un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última. Esta libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero el propio Viktor Frank era un ser autoconsciente capaz de ver como observador su propia participación de los hechos. Su identidad básica estaba intacta. En su interior, él podía decir de qué modo podría afectarle todo aquello. Entre lo que sucedía a los estímulos y su respuesta estaba su libertad o su poder para cambiar la respuesta. En medio de sus experiencias, Frank se proyectaba hacia contextos distintos. Por ejemplo, se imaginaba dando conferencias ante sus alumnos después de haber sido liberado en el campo de concentración. En el aula se describía a sí mismo y expondría como lección qué había aprendido durante la tortura. Por la vía de disciplinas de este tipo, mentales, emocionales, morales, usando principalmente la memoria y la imaginación, ejercitó su pequeña y ordinaria libertad, que entonces creció hasta llegar a ser mayor que la de sus carceleros nazis. Los nazis tenían más libertad exterior, más opciones entre las que podían elegir en su ambiente, pero él tenía más libertad interior, más poder interno para ejecutar sus opciones. Se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, incluso para uno de los guardias. Ayudó a otros a encontrar un sentido en el sufrimiento y dignidad en sus vidas de prisioneros. En las más degradantes circunstancias imaginables, Frank usó el privilegio humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre. Entre el estímulo y la respuesta, al ser humano tiene la libertad interior de elegir. La libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres humanos. Además de la autoconciencia, tenemos imaginación, capacidad para ejercer la creación de nuestras mentes, yendo más allá de la realidad presente. Tenemos conciencia moral, una profunda percepción interior de lo que es correcto o incorrecto de los principios que gobiernan nuestra conducta.